¿Qué tal, estimados jóvenes del tercer grado de secundaria? En el video de hoy estudiaremos la moral aristotélica en el curso de cívica. Al finalizar el tema, ¿no? Usted será capaz de conocer los elementos fundamentales de la moral aristotélica y comprender el eudemonismo y la teoría de la verdad aristotélica. Veamos cada uno de ellos. El eudemonismo aristotélico. A ver, cuando hay una letrita aquí azul, quiere decir que si ustedes están en la compu, ¿no? Pueden dar clic ahí y les va a arrojar a un enlace, ¿no? De la web y van a poder investigar más sobre Aristóteles, sobre su vida, sobre su pensamiento, qué hizo, ¿no? Etcétera. Y qué nos dejó. Bien, según Aristóteles, antes de pasar una breve historia de Aristóteles, bueno, Aristóteles es un macedonio, ¿ya? Fue maestro de Carlomagno, no, de Alejandro Magno, ¿no? Fue maestro de Alejandro Magno, ¿ya? Eh, Fue un estudioso de la naturaleza, ¿no? Acérrimo, digamos así, muy profundo, digámoslo así, para su época, ¿no? Estudió sobre biología, estudió sobre anatomía, estudió sobre geografía también, sobre zoología, estudió sobre lógica, considerado el padre de la lógica, ¿no? Sobre filosofía, sobre física, ¿no? Bueno, una física antigua también, ¿no? Bueno, pero, o sea, estudió mucho, ¿no? Fue alguien muy sabio, digámoslo así. Así como fue maestro de Alejandro Magno, fue discípulo de fue discípulo de Platón, ¿ya? Platón fue su maestro de Aristóteles, ¿ya? Bueno, él es un filósofo más realista, digámoslo así, en comparación con su maestro Platón, ¿no? Que es más idealista, digámoslo así. Es más realista en el sentido de que él dice que la verdad, ¿no? Y la felicidad, para encontrarla se debe partir de la realidad misma, de los objetos, de las personas, de lo concreto, ¿no? ¿Ya? Mientras que Platón decía lo contrario, ¿no? Decía que la felicidad, la verdad, el bien están en otro mundo, ¿no? ¿Ya? Bien. Eso es en síntesis, no en grandes rasgos. Vamos ahora a ver su teoría ética. Según Aristóteles, todo ser natural tiende a la actualización. A ver, aquí de lo que le es más propio, ¿no? Aquí hay unas ideas que se deben conocer, ¿no? El acto y la potencia, ¿no? La potencia es aquello, ¿no? A lo que el hombre puede llegar a ser. Puede llegar a hacer muchas cosas, está en potencia de llegar a hacer muchas cosas. Sin embargo, en acto, ¿no? Es, por ejemplo, ahora niño o adolescente. En acto tú eres adolescente. En potencia eres un adulto, ¿no? En acto eres estudiante, ¿no? En potencia, es decir, lo que puedes llegar a ser, puede ser médico, ingeniero, contador, etcétera. Eso es en potencia, ¿no? Entonces, esa es la doctrina. Cuando dice ahí actualización, quiere decir lo que es en acto, ¿no? Todo ser natural tiende al acto, ¿ya? De lo que le es más propio. Ahora, Aristóteles decía que lo más propio del hombre es ser racional y ser social, ¿no? ¿Se acuerdan? Eh, Sobre la dimensión racional, ¿no? Afectivo y social de la persona, ¿no? Entre ellos estaba Aristóteles, ¿no? ¿Ya? Que decía que el hombre es, para Aristóteles el hombre es un ser racional, un ser político y un ser social, ¿ya? Político, social, bueno, es sinónimo, ¿no? Pero, ¿no? Entonces, partiendo de ello, ¿no? Todo ser natural tiende a la actualización de lo que le es más propio, todo ser natural.
de lo que es de modo esencial y al mismo tiempo le distingue del resto de los seres naturales. Es decir, le es propio aquello que le hace ser tal ser, ¿no? Es decir, a ti, tú eres en acto, o sea, lo que te hace a ti ser hombre, ¿qué es? El tener, por ejemplo, la razón, ¿no? Entonces, eso es lo más propio de ti, tener la razón, mientras que a los animales no es lo propio la razón, serán otras cosas, ¿no? Y eso te distingue a ti de los animales, el ser racional, por ejemplo, ¿no? El ser pensante, ¿no? El fin hacia el que tiende cada ser particular es por relación a él mismo un bien, es decir, uno tiende hacia el bien, no tiende hacia lo malo, ¿no? Tiende hacia el bien, ¿no? Y el hombre debe tender hacia la racionalidad, también hacia lo político, hacia ser social, porque un hombre aislado, pues tampoco, ¿no? ¿Ya? Y ese es el bien, ¿no? Y ese es su bien, ¿no? Así pues, si hablamos del hombre, el bien consistirá en la actualización de aquello de lo que de modo más propio y esencial consiste ser hombre. Y puesto que lo que más esencialmente distingue al hombre del resto de los animales es la razón, el nous, para el hombre el bien más elevado, el bien supremo, consistirá en la actualización de su racionalidad, ¿no? Entonces aquí lo más propio y lo que le diferencia, ¿no? Lo que le decía hace un momento, ¿no? Es la racionalidad, la noesis, ¿no? Actúa del modo más excelente o virtuoso el que, tanto en el decir como en el hacer o el actuar, se comporta racionalmente o se conduce como un ser racional y no se comporta como un animal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para Aristóteles, lo que a uno le distingue es su razón y por lo tanto su actualización es ser racional, ser un hombre racional. Y hacia eso tiende, ¿no? Y hacia eso tiende. Y ese es un bien para él. ¿Ya? Así pues, en lo que al hombre se refiere, la excelencia o la virtud, que se denomina arete, no arete, sino arete, ahí está la tilde, consiste en actuar según la razón. En su famosa Ética Nicómaco, ¿no? Esta es una de su obra, nombre de su obra, Ética Nicómaco, Nicómaco es su hijo, ¿ya? Aristóteles expresa a este respecto en los siguientes términos, ¿ya? Entonces, aquí hay que tener en claro algo, ¿no? El acto y la potencia, ¿no? Ya para repetir y cerrar, acto es aquello que eres actualmente, en lo que estás siendo en este momento. Y potencia aquello que puedes ser en un futuro, ¿ya? Entonces, el hombre será bueno, digámoslo así, cuando actualice, ¿no? Esa racionalidad que tiene por ser hombre, ¿no? Porque le corresponde como hombre, y eso es un bien. Por lo tanto, debe actuar según la razón. Bien, todas las cosas, dice Aristóteles, obtienen su forma perfecta cuando se desarrollan en el sentido de su propia excelencia, arete, ¿no? Arete significa excelencia en griego, arete, la excelencia que se traduce por virtud, que es lo que hemos visto la clase anterior, ¿verdad? Busquemos pues aquello que es propio solo del hombre. Hay que dejar de lado, por tanto, la vida en tanto que es nutrición y crecimiento, puesto que esta es propia también de los vegetales, ¿no? Entonces, mira, busquemos pues aquello que es propio solo del hombre. O sea, va a buscar aquello que le corresponde solo y exclusivamente al hombre y va a descartar la nutrición y el crecimiento. ¿Por qué? Porque esto le es propio a los vegetales. Vendría después la vida en cuanto sensación, ¿no? La sensación. Sin embargo, esta la compartimos también con el caballo, el buey o cualquier otro animal. Es decir, la sensación es propia también de los animales, o sea, no es propia del hombre. No es solo y exclusivamente el hombre, ¿no? ¿Ya? Así que solo queda finalmente la vida en cuanto a actividad de la parte racional del alma. El bien supremo alcanzable por el hombre consiste en la actividad constante del alma conforme a su excelencia característica, su racionalidad. Es decir, el hombre alcanza, digamos, el bien supremo, ¿no? Cuando ejercita constantemente, ¿no?
su racionalidad, ¿ya? Y eso lo va a hacer excelente. ¿Recuerdan ustedes la clase anterior? Arete, la excelencia, la virtud, ¿no? ¿Ya? Según Aristóteles, en este cumplimiento de lo que más esencialmente le corresponde ser, alcanza el hombre la felicidad. Y esto es lo que significa eudaimonía, la felicidad. Eu, bien, y daimon, el buen espíritu, ¿no? Daimon significa espíritu o genio, ¿ya? También se traduce demonio, ¿no? Pero más es espíritu, ¿no? Daimon, ¿no? Daimon, su genio, ¿ya? Buen demonio. Es bueno. Partícula eu significa bueno. De ahí viene evangelio, ¿no? ¿Ya? Evangelio, ¿no? En griego. Evangelio, buena noticia, ¿no? ¿Ya? Bien, felicidad, que es el fin último que todos los hombres persiguen. El hombre es feliz cuando realiza el oficio de hombre, ¿no? La excelencia del hombre, ¿se acuerdan con Sócrates que decía la excelencia del hombre, ¿no? ¿Ya? Hay que buscar la excelencia del hombre, así como hay la excelencia del caballo, hay también la excelencia del hombre, ¿no? Esto es, cuando se comporta de acuerdo con aquello que le define como tal, cuando vive según la razón. Ese es el oficio del hombre, vivir según la razón. Y sin embargo, hoy en día, jóvenes, ¿qué te muestra la sociedad? ¿Cómo debes vivir? Debes vivir de acuerdo a los vegetales, ¿no? Nutrirte y crecer. Nutrir y crecer fuertemente, ¿no? Sanamente, un niño sano, un niño. Y sensación, ¿no? La música, los placeres y todo lo que te bombardea la, los medios de comunicación y el internet, ¿no? Por medio de Facebook, ¿no? Entonces, y la parte racional del alma, el oficio del hombre según la razón, está muy poco marketeado, ¿no? En nuestro mundo actual, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, Aristóteles ya siglos antes de Cristo, ¿no? 4 siglos antes de Cristo aproximadamente, ya nos viene a decir que el hombre es feliz cuando realiza su oficio según la razón. Bien, la teoría aristotélica de la verdad. Ahora bien, no somos solo razón, ¿no? Y como advierte oportunamente Aristóteles, no podríamos vivir según la razón sin dar, al mismo tiempo, cierta satisfacción a las demandas del cuerpo y a las pasiones del alma. Es decir, no solo somos un ente racional, también tenemos sentimientos, ¿verdad? ¿Sí? También sentimos, también tenemos algunas sensaciones placenteras, ¿no? La vida en general incluida, y también tenemos, perdón, disculpen acá, también tenemos motivaciones, ¿no? También tenemos alegría, también tenemos emoción, ¿no? También tenemos parte afectiva, ¿no? Lo que hemos visto en las primeras clases. La vida en general, incluida la del que quiere vivir según la razón, precisa de bienes materiales suficientes para calmar el hambre, la sed y el resto de las necesidades corporales. Pero para llevar una vida racional, es preciso que hayamos aprendido a administrar convenientemente nuestros deseos. Es decir, está bien, uno tiene sus deseos, uno tiene su parte afectiva, pero hay que administrarlas, hay que controlarlas, hay que digamos, eh, tenerlas, digamos, dominadas, ¿no? Dominadas, ¿ya? Administrar convenientemente nuestros deseos y nuestras pasiones, dándoles la satisfacción justa, sin pasarnos ni quedarnos cortos. Es decir, ni un extremo, ni lo mucho, ni lo muy poco, ¿no? Sino lo justo. ¿Tienes hambre? Pues esa es una pasión, eso es un deseo, ¿no? Tener hambre. Está bien, come pues lo necesario y lo justo para que el cuerpo pues crezca sano y fuerte, ¿no? ¿No? Pero no te vayas tampoco al extremo, ¿no? Solamente nada de carne, ¿no? Solamente vegetales, ¿no? O comer todo, ¿no? Y entrar ya en lo que se llama la gula, ¿no? En la glotonería, ¿no? Entonces, no, lo justo, ¿no? En su respuesta a las demandas del cuerpo y del alma, nuestra parte racional ha de encontrar un equilibrio, ¿ya? Que consiste en algo así como un punto medio entre el exceso y el defecto.
Frente a la cobardía y la temeridad, que son los dos extremos, por un lado, por un extremo está la cobardía y por el otro extremo está la temeridad, ¿no? Que es arriesgarte a todo. Hemos de actuar con valentía, que vendría a ser el punto medio, el equilibrio, ¿no? Lo que se dice en una frase, la sacra mediocritas, el justo medio, ¿ya? El punto medio. Frente al despilfarro por un lado, por un extremo, y la tacañería por el otro extremo, hemos de hacerlo con generosidad, ¿no? Que es el punto medio, el justo medio. Frente a la desvergüenza por un extremo y la timidez por el otro, debemos actuar con modestia. Frente a la adulación y la mezquindad, que son los dos extremos, debemos actuar con gentileza. Esa es la teoría esa es la tesis o el planteamiento del justo medio de Aristóteles. Aristóteles, por otro lado, identifica la virtud, la arete, recuerden ustedes, la excelencia con el hábito, con el exis, de actuar según el justo término medio, entre dos actitudes extremas a las cuales denomina vicios, ¿ya? Los dos extremos que antes, que hemos puesto ejemplos antes, se le llama vicios a esos extremos. Y el justo medio viene a ser la virtud. De este modo decimos que el hombre es virtuoso cuando su voluntad ha adquirido el hábito de actuar rectamente de acuerdo con un justo término medio, que evite el exceso como el defecto. ¿Ya? Ahora bien, la actuación de acuerdo con el justo medio, término medio o conforme a la virtud requiere de un cierto tipo de sabiduría práctica, a la que Aristóteles llama prudencia o frónesis, ¿ya? La prudencia o frónesis. Sin esta, nuestra actuación se verá abocada irremisiblemente al exceso o al defecto, lo que es igual al vicio. A ver, para aclarar un poquito, ¿no? Aristóteles dice, hay dos extremos que los considera vicios, ¿no? Que ya hemos dado un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, la cobardía es un extremo que es un vicio y la temeridad también es un extremo que es un vicio. El justo medio es la valentía, pero esa virtud no se logra así de la noche a la mañana, sino que se hace por hábito. Y el hábito no es que se hace un día y al otro día pues te olvidaste, no. Justamente el nombre dice hábito, es decir, lo haces constantemente, lo haces permanentemente, lo haces un día y otro día y otro día y hasta que lo adquieras, ¿no? Hasta que se haga propio de ti, ¿ya? Así como el carpintero, no es que el carpintero llegue a ser carpintero porque estudió la carpintería, sí está bien, ya adquirió los conocimientos, pero el carpintero, digámoslo así, se hace carpintero como tal cuando un día fabrica sillas y al otro día sigue fabricando sillas, mesas, armarios, muebles, etcétera, ¿no? Entonces el hábito, ¿no? le lleva a ser un carpintero, ¿no? Un ejemplo simple. Así, el hábito te lleva a ser virtuoso, dirá Aristóteles, ¿no? ¿Ya? O sea, no es que ustedes creen que el carpintero va a ser carpintero porque un día hace una mesa y al año siguiente hace una silla, ¿no? U otra mesa. Ya de repente de aquí a un año ya no sabrá ni cómo se hace una mesa, ¿verdad? Entonces, lo que perfecciona, digámoslo así, la virtud es el hábito, es la constancia, ¿ya? El siguiente pasaje de la Ética Nicómaco recoge sintéticamente todos los puntos de la concepción de la virtud aristotélica que acabamos de repasar. Leamos. La virtud, arete, es un hábito o disposición adquirida de la voluntad consciente en un término medio en relación con nosotros, término medio que es determinado racionalmente por una regla recta, ortos logos, aquella por media de la cual lo determinaría un hombre dotado de sabiduría práctica, frónimos. ¿Ya? La virtud, arete, es un hábito o disposición adquirida, es decir, que no es que nace contigo, sino que lo haces, lo que les acabo de decir, lo haces, lo practicas constantemente y
y ya se te vuelve una disposición, ¿no?, de la voluntad consistente en un término medio en relación con nosotros. Término medio que es determinado racionalmente por una regla recta. O sea, no por cualquier capricho, sino por una regla recta. Aquella por medio de la cual lo determina un hombre dotado de sabiduría práctica. ¿No? La idea contenida en la última frase de este precioso pero difícil texto aproxima algo a la ética aristotélica al intelectualismo moral de Sócrates y Platón. También para Aristóteles la sabiduría está en la base del comportamiento virtuoso. Para Aristóteles, lo mismo que para Sócrates y Platón, la conducta moral tiene su fuente última en el uso práctico de la razón. Bueno, este uso práctico de la razón se ve mucho más con Kant también, ¿no? En cuestión de moral es de nuevo la razón la que tiene la última palabra. Es verdad que según Aristóteles lo que todas las acciones del hombre persiguen es simplemente la felicidad, pero son la razón y la sabiduría que ésta propicia las que nos indican lo que debemos hacer para alcanzarla, que no es otra cosa, como hemos visto, que comportarnos siempre conforme a la virtud o del modo más excelente. Pues en efecto, para Aristóteles es mediante el ejercicio firme y continuado, aquí les decía, el hábito de la virtud o la excelencia que le es propia como el ser humano alcanza la felicidad plena y perfecta. ¿Ya? Entonces, jóvenes, queda claro, ¿no?, de la teoría aristotélica, ¿no?, de la verdad, ¿no?, de la ética, ¿sí? Bien, responden sus preguntas que están aquí al final y me las envían al correo. También hay un texto ahí para que leen con una pregunta, ¿sí? Sin más, me despido, nos vemos el próximo video. Hasta luego.